Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Los Rebeldes. Estamos con Cristi y yo soy, pues, Oscar. ¿Cómo te va, Cristina? Bien. Tomado inicio de podcast grabando. Problemas siempre pasan. Sí, esperemos que podamos grabar el episodio. Lo que pasó fue que pues empezamos a grabar, esta es la toma 2 y la tarjeta no falló, así que digamos que hay 10 minutos perdidos de un episodio, así que esta es la segunda toma de este episodio. ¿Qué vamos a hablar en este episodio? Vean, vamos a hablar sobre expertos y les voy a contar cómo surgió el tema. Yo esta semana sigo algunas páginas en Twitter, lo que llamamos ahora X, sobre filosofía y sobre estos temas que muchas veces nosotros también terminamos hablando, y me pareció interesante uno sobre expertos, sobre todo cómo medimos o valoramos y damos por certezas a quién podemos llamar experto, sobre todo en el ámbito de las redes sociales. Y me pareció bien interesante porque en nuestro contexto pues quizás no está del todo claro el significado de ser experto. Entonces de eso vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cómo querés que lo empecemos? Primero las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Las que hiciste en redes. Vamos, es cierto, me parece. Fíjense que yo durante la semana pues estamos haciendo esta nueva dinámica de preguntarles en redes sociales. Si no nos sigue, pues síganos en nuestro Instagram @esescuela, y hicimos una pregunta: ¿qué era experto para la gente? Entonces hoy voy a tratar de poner quizás aquí a todos los que salen. Y dice, por ejemplo, espero pronunciar bien los no van a aparecer escritos para corregir. Dice, bueno, puede ser, Brandon 17604 dice que las anécdotas te hacen experto. Ajá. De ahí, por ejemplo, Andrea HIV, Andrea G, por ejemplo, dice quizás la práctica. Gisela CM89 dice: un experto es aquel que ha visto, experimentado y resuelto eventos relacionados a una área. Y CG.eli04, equivocarse muchas veces. Aquí hay un punto bien importante, que todos lo asocian a la experiencia, sí, al pragmatismo del concepto. Y a un periodo de experimentación, equivocación y realización de algo de específico. Entonces, ¿cómo lo conceptualizamos? Empecemos, ya tenemos las primeras ideas de experto escuchadas por los rebeldes. Ajá. Yo traigo aquí mi propia definición de experto en 5 puntos. Primero entendamos al experto en su totalidad, de ahí vamos a entender el que viene antes del experto, que es el novato. Ajá. Que me parece interesante saber de dónde partimos todos. Claro. Y luego vamos a introducirnos a esta parte de redes sociales que mencionaste al inicio. Me parece fantástico. Entonces, empecemos. Experto. Vamos a utilizar la técnica milenaria de los papelitos. Experto. Ok, 5 puntos decís. 5 puntos, sí. Ok, ¿cuáles son los puntos? El primer punto se relaciona a lo que ya mencionaste. Tiene mucha experiencia en un campo en específico, este experto. O sea que estamos hablando mucha experiencia y en un campo. En un campo específico. Sí. Campo específico. Segundo punto. Espérame, hombre, si esto es despacio. Campo específico, es decir, que está orientado a una área en concreto. Una área en concreto. No es un saberlo todo, no es un poderlo todo, no es un opinarlo todo, no. Es un campo específico. Sí. Es decir, por ejemplo, yo llevo años hablando de creatividad, entonces podría decirse que en este ámbito conceptual que yo soy un experto de creatividad, y sobre todo orientado a generación Z, o sea, todavía más específico. Ok. El segundo punto para hablar de un experto es que tiene conocimientos y habilidades que se les definen como especializadas. Conocimiento y habilidades. Sí. Especializadas. ¿Cuáles podrían ser esas? Si hablaras del ejemplo que ya dijiste, vos, especialista en área creativa, ¿qué habilidades y conocimientos están relacionadas con esa área?
podría ser desarrollo de actividades, de entendimiento del tema, de abordaje del tema, Sí. de planteamientos teóricos del tema, ¿ok? Es decir, este es como cuando sos experto en comer un platillo en específico. Bueno, nosotros prepararlo. las pupusas, pues. Sí. Las pupusas. Es decir, que nosotros ya sabemos que tenés que tener una habilidad específica para comer las pupusas, ya sea así como 3 dedos, ya sea doblada. Sí, o sea, según la técnica que vos usás en esa platilla. Vas depurando un poco para poder comer de esa manera la pupusa. Ok. Especializados, es decir, especializado. Campo específico, sí. Un área. Entonces, dentro de esa área, vos te vas hasta el infierno del conocimiento. Ahí sumergido. Hasta la profundidad del. Okay, y que me recordás ahorita que estaba. No voy a divagar el tema. bueno. Después voy a mencionar al final que me recordó. Esas divagaciones no suelen aparecer, decirlas de una vez. Es que esta semana estuve escuchando unas charlas relacionadas a la Divina Comedia. Ah, sí. Entonces estaba recordando lo que estaba escuchando. Los círculos de Dante. Exactamente, sí. Sí, hace poco estaba viendo el infierno de Dante, que es un videojuego también, y han hecho una película, pero claramente no es tanto, pero estaban los círculos de casi que llegando a entonces, a eso me llegó el recordatorio porque había escuchado las 4 charlas. Sí, ok. Tercer punto. Ajá. Este experto tiene una capacidad de aplicar estos conocimientos de manera precisa y efectiva. Aplica los conocimientos. Sí. Pero estos conocimientos son referidos, volvemos a esto mismo. Pero yo voy a hacer aquí un acápite importante. Son elementos teóricos. Sí. Es decir, que sin la teoría, este sujeto o sujeta, el sujeto no existe, teóricos, es decir, es conocimiento especializado, o sea, conocimiento y habilidades, es decir, hay una mezcla y que, dice Plumón, aplica sus conocimientos. ¿En qué? Aplica sus... Tienes la habilidad de aplicar. De manera precisa y efectiva, ¿sí? Precisa y efectiva, no hablando de que no va a cometer errores, solo para diferenciarlo, solo que habla de una seguridad y confianza de este experto. Claro, es decir, cuando vos sabes mucho de algo, vos das la respuesta, por ejemplo. Y tener un conocimiento de los posibles errores que puedan surgir. Es que cuando vos sabes mucho de un tema, lo que suele pasar es que vos bien sabes cuáles son los escenarios posibles. A mí me pasa mucho en creatividad, que cuando pasan cosas, a veces la gente me pregunta, mire, es que está pasando esto, es que ves esto, y yo le digo, mire, es que vean, pasa esto, va a pasar esto, puede ser esto, puede ser... Empiezas a construir ciertos escenarios a partir de tu propia experiencia y conocimiento puesto en práctica en ese escenario en particular. Y sobre todo, por ejemplo, en Generación Z, vos ya sabes más o menos por dónde van los tiros. A veces, pues, quizás pecas de optimista y probablemente deberías de ser un poquito más, menos optimista al momento de plantear las situaciones, pero eso es tema de cada uno de nosotros y el espíritu humano que tenemos. Quinto. Este experto tiene una dedicación y un esfuerzo en 2 cosas, estudio y práctica, en ese campo particular. Estudio, pues yo me había adelantado, estudio y práctica. Sí, tiene que ir combinado y ahí vamos a ir metiéndonos a entender más a este experto. Puntos. Nada de, es que... Solo práctica, solo estudio. Cuando yo salgo de la universidad voy a aprender más, son conocimientos distintos. La parte de la teoría, que eso más que estudio es teoría. Es muy importante porque te genera una estructura de pensamiento que te permite poder profundizar en estas áreas. Sin la teoría, usted puede seguir practicando lo que quiera y... Mira, esto no está cortado. El sistema fallado. La preparación. Es decir, es bien importante entender que no solo es teoría y no solo es práctica, sino que nosotros lo que
desarrollamos a nivel de planteamientos teóricos, de investigaciones, de análisis, también se tiene que llevar al campo de la realidad, al campo del pragmatismo, de la puesta en práctica, porque es un círculo vicioso e importante que se tiene que ir desarrollando. ¿A dónde están los 5? Ahí están. 1, 2, 3. No sé si lo dejaste de escribir. Mucha experiencia, primero. Segundo, conocimientos y habilidades especializadas. Tercero, mucha experiencia, aplica ese conocimiento. Cuarto, yo creo que me lo salté. Sí, yo creo. Ahí está, porque nos falta ¿cuál uno. falta? El cuarto. Ajá. Es una autoridad reconocida en la materia. Vaya, pues. Ahí es la palabra clave. ¿Por qué es una autoridad reconocida? Porque un experto no se hace solo ni aislado. No. Es una persona que habla, comparte, no decirle la mala palabra que hemos platicado aquí, sino que él sí está en ese contexto de, ¿cuál es la palabra? Difundir. De divulgar. Divulgar, esa es la palabra. De divulgar lo que está realizando. Vaya, pero aquí va, esperamos. Ahí puedes decir los medios específicos. No, aquí hay varios matices importantes. Sí. Vaya. Es una autoridad. Vaya. Permitidme, que no puedo ver dos cosas a la vez. Autoridad. Hasta los 5 ahora, sí. Autoridad y mucha experiencia, que sí. Eso no quedó bien desarrollado, pero creo que esto es importante recalcarlo. Desde mucha experiencia, no sé de dónde salió mucha experiencia. ¿Vos dijiste? Sí, en el primero, pero es que era este. Sí, pero creo que es importante señalarlo. Vean, yo creo que es importante hacer una pausa para entender lo de la autoridad, porque, por ejemplo, sobre todo en conocimiento, uno puede pasar mucho tiempo y ser específico en estas áreas, pero no siempre el experto, como lo pongo en mi ejemplo, ¿vale? Es decir, va a haber un momento que yo me estoy preparando tanto en un área tan específica y particular, que en este caso la mía es arquitectura, sobre todo específicamente en la creatividad, el desarrollo del lenguaje estético y en generación Z, en generaciones digitales. Entonces va a haber un momento que esto me va a llevar a tener cierta autoridad al momento de la divulgación, pero no significa que, por ejemplo, como yo no soy una persona que divulgo, que conozco como divulgo esta información o este contenido, no significa que no lo que yo haga no tenga autoridad teórica. Es decir, como en la clase tengo una autoridad que en este caso en el aula funciona, que en mi trabajo funciona, que en mis áreas profesionales funcionan, pero eventualmente esta autoridad tiene que llevarse a un nivel mucho más popular, es decir, mucho más de divulgador, aunque aquí hay matices. No necesariamente un experto divulga, sino que hay alguien que sabe mucho de eso y que trabaja en esa área en particular y no necesariamente es divulgador, pero sí es una autoridad, o sea, es decir, pero debe ser reconocido, porque si es un experto... Aquí vamos a otro punto. Sí. El reconocimiento es un tema muy complejo. Exactamente. Muy complejo y sobre todo en nuestras situaciones. Y les pongo un ejemplo. Pues es decir, que Luisito Comunica es un experto en viajes y culturas porque tiene 40 millones de suscriptores y ha viajado en muchos lugares. Yo diría que es popular, que es diferente. Es que, exacto. Es un tema. Una persona popular en el medio, hablando de un tema. Conoce de un tema y habla de un tema, pero no es lo mismo que una autoridad en un tema particular. Es decir, sí, porque si no regresamos a esta parte. El conocimiento de habilidades y la teoría, donde está demostrada por parte de este experto. Porque aquí hay un tema y es clave, porque si no, nos volvemos opinólogos. Exactamente. O sea, es decir, que cualquiera que da su opinión y habla de un tema. Solo tema, solo ver expertos, no. No, y yo creo que aquí es donde está la diferencia. Por eso yo a veces el hincapié entre autoridad y la divulgación. La divulgación científica, la divulgación técnica, es un área dentro de la autoridad, pero la autoridad habla de todos estos 5 puntos. Sí. Entonces, es decir, el que, como diría aquí un locutor por aquí, el que sabe, o el que sabe, se divierte. Entonces, esa autoridad de conocimiento y de experiencia no necesariamente es alguien que esté divulgando o opinando sobre el tema o dando su postura técnica sobre el tema. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo vemos mucho en los medios digitales y en los medios tradicionales, radio y TV
bueno, mal llamados tradicionales, pero que vos ves a experto en algo y probablemente lo único que es un divulgador de ciertos temas, que no le estoy desmeritando el valor a la divulgación, pero la palabra se vuelve muy fuerte. Entre autoridad y divulgador puede ser la misma persona, pero son dos rubros distintos. Sí. La autoridad, por tan específico que sea, es importante que divulgue, pero no necesariamente va a divulgar. Ahí solo para que lo tengamos ahí clarillo. Entonces, eso es un experto. Eso es un experto. Y quisiera poner el primer acercamiento, porque la primera idea que se nos puede venir a la mente, o se me vino a la mente a mí, para iniciar esta plática directa de decir experto, es, bueno, entonces cualquier persona que ya lleva años trabajando en un área es mi experto, o posiblemente asocias a mi jefe o mi líder es el experto en esta área, porque está arriba de mí y es el que tiene que saber sobre esto. No todo el tiempo puede pasar. Es que... Porque esto... Pero es que si vos empezás a hacer la lista, ¿sí? vos puedes tener mucha experiencia, pero no necesariamente son conocimientos y habilidades especializadas. Entonces vas sacándolo del área de experta, porque hay niveles, que es lo que quiero decir. Alguien que sabe. Exactamente. Y sabe mucho de lo que hace. Sí. Pero no necesariamente es un experto. Sí. Porque probablemente sus elementos teóricos y sus habilidades especializadas no son tan especializadas. Es decir, ha hecho eso por mucho tiempo, pero eso no lo hace especialista. No lo hace especialista en el área. Sí. Porque volvemos a un campo específico. Campo se refiere a un área de conocimiento que ya está dentro de la grande ciencia. Sí. No es tanto que yo soy experto en comer mangos, ponerle, y que por eso esta habilidad especializada me va a hacer un experto, una autoridad en comer mangos. No, simplemente me hace un conocedor del tema. Del tema, ajá. Sí. Que son dos cosas bien distintas. Entonces, esos niveles sobre este experto mundo global es el que quiero que metamos ahorita en el tema. Ajá. Porque sí existe una teoría. Teoría no, es modelo. El modelo de Dreyfus. ¿Cómo se escribe Dreyfus? Dreyfus, D-R-E-Y-Fus. Vamos a, aquí como Dreyfus, F-U-S. U-S. Sí. S. Es una... modelo. Sí, en los 80s mencionaba este modelo. ¿Qué dice? Lo asocia a la adquisición de competencias. No nos vamos a meter a hablar de las competencias. Uy, así, yo tengo un problema con las competencias, pero más teórico que otra cosa. Es decir, pero en este caso podemos hablar de competencias y habilidades. Sí, porque es más fácil entenderlo ahorita, porque se ha hablado mucho de, yo adquiero competencias. Sí, habilidades. Entonces, habilidades. Como habilidades, conocimientos. Sí, exactamente. Entonces, hablemos de este modelo. Él tiene una tipo pirámide, donde aquí ya introduzco el otro término, novato. Está del novato al experto. O sea, decir él lo lleva hacia ese punto. El novato está en la base. En la parte base. Todos hemos sido novatos alguna vez. Todos empezamos como novatos. Exactamente. Luego va un principiante. Lo pone en nivel de... Después de novato vas a ser un principiante. Luego te lleva... Solo quiero poner los nombres y después vamos a introducirnos a platicarlo. Dale. Del principiante subís a ser competente. Competente. Sí. Ajá. Luego llegas a ser un profesional y hasta después del profesional llegas a ser un experto. Uy, aquí hay tema. ¿Sí? Aquí nos vamos a echar la media hora del programa. Es que esta es la parte interesante, porque entonces ya podemos asociar, bueno, entonces la persona con la que trabajo o con la que estudio o la que me está dando clases, ¿qué es? Es un experto, es un profesional, está competente, es un principiante porque recién acaba de terminar la carrera y es mi docente. Vamos paso a paso. Porque ya no es novato, si lo platico así. ¿Por qué no? No, porque... Sería un novato y no en la carrera docente. Es que eso volvemos... Sí. Partamos del hecho de profesional no significa haber terminado tu titulación. Una cosa es titularte y otra cosa es ser profesional. No, es que profesional está arriba. Por eso te digo. Sí. Pero cuando te digo profesional en términos del concepto que siempre hemos hablado. Una persona que pone en práctica sus habilidades, que está en constante aprendizaje. Ahí entras otra vez a novato. Que tiene cierta estructura de trabajo, que tiene cierta ética, cierta moral, cierto desarrollo de resolución de problemas.
no solo el titulado. Y aquí es donde Ujú. yo justo cuando te escuchaba decía, que aquí está el tema. ¿Por qué? Nosotros hablamos de profesional, lo asociamos directamente a alguien titulado. Sí, alguien titulado. No necesariamente un Y titulado cualquiera de los grados. Cualquiera, Sí. hasta maestría, hasta que ahí queremos, o Sí. sea, los chiquitos. ¿Va? Los chiquitos. Entonces, justo cuando vos te graduás, empezás como novato. Sí, es decir, está como novato. estás empezando, y es que esto es clave, y si no tienen como muy claro por qué hablamos de esto, Sí, ya voy a empezar a decir que novato. vayamos directamente también al episodio donde nosotros hablamos de la universidad, y que justamente ahí está el vínculo. Entonces, novato, empecemos con novato. Esta persona que es principiante Ajá. en cualquier facultad o materia. O sea, que se Sí. inicia, carece de experiencia Novato. en esa disciplina, profesión o actividad. Novato. Novato. O sea, es decir, cuando vos empezás tu vida, hablemos de profesional, ponerle. Sí, Laboral, sos un novato. Sí, sos un novato. Por mucho que hayas estudiado 5 o 6 años, pues sos un novato en el Sí. área. Eso, no sé, tu conocimiento es básicamente teórico, y que te falta en todo caso la parte práctica, y también entender que nuestras carreras son generalistas. Es decir, te dan un panorama general y después vos vas a ir buscando tu camino. Entonces, en ese caso, cuando te gradúas, sos un novato. Sí. ¿Cómo le dicen? Los arquitectos juniors le dicen. Sí, los juniors. Cuando le agregas el junior a tu palabra. El sí. junior, empezar, es como un profesional junior. Quiero agregarle una palabra a esa pirámide pequeña para que vayamos asociando más esta idea. Porque Dreyfus le pone que esta pirámide tiene una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Ok. Hacia abajo es cuando se acerca más a los novatos, de donde parte el novato. Ajá. Y ellos se mueven más por reglas. Ok. Ellos saben el qué, solo hay que poner el qué. O sea, ellos saben del tema. Porque entonces ahí sí entiende, pero no siempre todos. Hay un conocimiento de decir, vamos a hacer planos. Ajá, entonces ahí hacemos arquitectura. Exactamente. Diseño. Sí. Bueno, lo que sea. Administración, lo que sea. Y es situacional. Sí. Es una resolución. Sí. A eso se refiere a que si vos sin la situación, o sea, vos resolvés esa situación y nada más. Exactamente. Yo tirando el plumón. Y nada más, va, y nada más. O sea, no esperes nada más. Eso. Exactamente. Okay. Porque hasta ahí llega ese nivel de experiencia, conocimiento. Tu nivel está en novato. Es decir, y hacia arriba vamos a llegar a esta parte que voy a decir. ¿Sabes? Esto es como cuando está lloviendo, vos lo estás viendo que llueve. Nada más. El novato ya que chivo llueve, va, y ya. Ok. Vamos hacia la parte del tope arriba. Esta flecha habla entonces cuando ya sos experto. Ajá. Habla de que se mueven por intuición. Y ya van a decir, pero es que una persona de intuición ya lo vamos a profundizar. Esta persona que se mueve por intuición, ajá, ya no sabe el qué. Ya sabe el cómo. El cómo. Sí. Y se mueve con contexto. Sí. Ahí vemos la diferencia. Ahí vamos a ir poniendo la diferencia entre uno y otro y ahí vamos a ir descubriendo. Entonces sí ya sé quién es quién para entender en qué nivel estamos. La situación, lo que pasa es que volvemos a las lluvias. Cuando vos ves la lluvia, cuando sos experto, probablemente vas a decir como cuando Moisés Urbina habla en televisión de que los milibares o los malabares o lo que sea. Todo entonces, relacionado. Parar y de repente esas lluvias van a generar ciertos problemas, la alta temperatura, esto va a seguir. Entonces empezás a extender los planteamientos y escenarios alrededor de esa situación. Hablando de alguien que es un profesional, diría yo, en términos de la meteorología. Sí, él es un profesional, pero justo, ¿qué tanto le falta para ser experto? Probablemente más temas teóricos. Ajá, más entender, no solo saber entender el tema, sino que saber ya vos empezar a desarrollar ya elementos más de pensamiento analítico, teórico sobre ello. Esa es la diferencia, creo yo, entre profesional y experto. Sí. Que el experto ya ve situaciones sin antes que pasar, o sea, empezás a ver panoramas y escenarios, y el profesional, si bien es cierto, los puede ver, pero sus habilidades probablemente no sean tan específicas. Sí. Y que el experto llega a ese punto en el que quiero poner
dos roles que hablan que tiene. Ajá. Todavía para profundizar más, para que vean que el experto sí es una persona rara. No puede ser una persona que todo el mundo, de repente, en los 2000 empezaron a aparecer un montón de expertos. Lo que pasa es que el experto es tan específico en su área, tan puntual, que probablemente hay muchos expertos, pero son expertos de un área tan específica que necesitan entre ellos. Nosotros estamos acostumbrados a que el experto lo sabe todo. Es sabio, no es cierto. Y no es cierto, es muy específico. O sea, por ejemplo, hay cosas que yo eventualmente no voy a saber. Un ejemplo de eso son ciertas carreras en Estados Unidos. Recordaba de una entrevista que había escuchado que decía, yo fui a este doctor porque era el experto en operar rodillas de los deportistas de la NFL. Y solo a eso se dedicaba. Pues sí, ¿qué más? Sí. Y el experto le decía, porque él decía, el experto me va a resolver ya. Y le decía, no, te voy a operar en una semana. Le dice, ¿por qué se va a tardar tanto? Tengo que prepararme, le dijo. Tengo que prepararme, tengo que buscar los recursos, las herramientas, tengo que ver el panorama, qué puede pasar con vos cuando yo esté haciendo eso. Y yo me quedé, es que lo que pasa es que nosotros justo tenemos la preconcepción que el experto te va a resolver rápido. Te resuelve rápido y no, sino más bien vos tenés una estructura muy específica de trabajo de tu propia área y decís como, o sea, déjame construir el panorama, construyo, te traigo la información necesaria y te muestro el panorama. Es decir, en los escritos molestan mucho porque ya a cierto nivel vos ya solo decís depende, ya matizás, entonces, porque como todo depende de muchas circunstancias, siempre tenés que ir a analizar las cosas y después dar pues las diferentes situaciones, ¿no? Bastante. Entonces, estos dos roles hablan de que el experto va a ser un perito, teniéndolo como esta persona que es reconocida por ser confiable en determinar algo. Esta habilidad de emitir juicios fundamentados, le dicen. Juicios fundamentados, posturas. Ok. Y segundo, es un consultor, es un guía, un estratega que aporta conocimientos especializados. Sí. Y el tercero, me equivoqué, no eran solo dos, era tercero, es un maestro. Hablan de que es una persona, hablan de inspiración y guía. Volvemos a la parte de guía, pero hablan más de este tutor, que es capaz de poder, entonces, ¿qué pudiera hacer? Enseñarte. Guiarte, es que la palabra guiarte la palabra porque al final vos sabés que como un experto no va a llegar una persona, un novato. Exactamente. No va a tener esa relación novato experto porque, y es que es un tema bien importante, y yo me voy a parar un ratito, porque estas cosas me pasan a mí. Sin ser todavía experto, pero me pasan a mí, y es que el problema es que vos llegas a cierto nivel de profesionalismo, llegando casi que a ser especialista en tu área, que es mi caso a nivel profesional académico, que ya soy tan experto en mi área, que hay ciertas cosas que te cuestan comunicarlas, porque vos ya tenés una estructura de pensamiento que te corta procesos, de hablar distinto, comunicar distinto. Entonces, este ejercicio por eso yo decía que la autoridad no siempre es divulgador, porque una cosa es saber mucho del tema y otra cosa es divulgarlo. O sea, hay un proceso distinto de divulgación, porque hay que simplificar lo complejo que son muchas cosas. Y a veces por eso la gente cree que es fácil lo que uno hace, pero cuando no es tan fácil, porque hay una simplificación. Entonces, yo creo que esta relación entre expertos y novatos no se da tan seguido, porque el novato es muy probable que no le entienda al experto. Necesitas mucho conocimiento, mucha experiencia y muchos conocimientos y habilidades para ver o entender ciertas cosas. Y a mí me pasa que cuando yo planteo ciertas ideas, o sea, yo uno los puntos. Esos puntos son estas reglas. Exactamente. Y el qué, yo le estoy dando las reglas y el qué para que entendás qué estoy haciendo. Parece fácil, como vos decís. No es fácil. Pero yo ya te lo llevé a lo que entiendes como a tu nivel de novato. Sí. Yo ya no te estoy diciendo por intuición ni cómo. Te estoy dando esto es. Sí. Entonces, justo, y este cambio situacional y contextual se da mucho a nivel profesional o a nivel bueno, en las clases. Entonces vos tenés que tratar de equilibrar tu especialización con un lenguaje para que el qué y las reglas sean muy específicas, pero aún así
no te podés, ya no sos un novato. Sí. Entonces, es muy difícil comunicarte con el novato. Entonces, ahí es donde el novato también tiene que ir aprendiendo. Yo creo que eso es importante que el novato lo entienda. Y el profesional también, que cuando hablas con un experto, quien tiene que estar como vivo, anotando y abierto es el novato. El novato, sí. El novato, y esto se lo digo a mis estudiantes, pónganse ustedes atentos, porque de verdad que cuando vos desarrollas muchos de los elementos de tu área de profesionalismo, pues sí, te vas cortando y eliminando pasos que pues ya los haces automáticamente y que creo que el novato puede aprender de mucho del experto, pero el experto va a haber un punto que no va a poder esa palabra es clave. Tropicalizar o democratizar mucho el conocimiento porque ya no piensa igual que un novato, porque ya no es un novato. Ya es un novato, sí. Y ahí te voy a unir un punto. Porque alguien puede decir, he pasado muchos años con este experto, yo ya he aprendido de él, he repetido procesos y aquí hay algo clave. Podés haber aprendido ciertas habilidades sobre el margen, sobre lo que se ha hablado. Sí. Pero hay algo que te va a dejar siempre el experto atrás. Si el experto sigue, porque lo dijimos es clave, tiene que seguir, conocimientos y habilidades siguen, sí, no lo vas a alcanzar. Sí, no. Sí. Es que puedes superarlo si te vas a otra área y todo lo demás, pero yo claro, pues, es otro tipo de experto. Sí, o al experto que se quedó ya sobre el conocimiento que dejó en el 2005, ya se quedó en ese año y ese es el experto de ese año. Sí, justo, y fíjate que eso es bien interesante porque, y esto sí es una crítica constructiva al gremio profesional en términos titulares, es que a veces nosotros creemos que solo con el título llegamos ya subiste a estos niveles de profesional, competente, principiante. Y probablemente muchos son competentes, hacen su trabajo, pensemos positivo, hacen su trabajo, sí, lo desarrollan bien de una manera competente, o sea, cumplen con los propósitos, reglas estipuladas y objetivos de su desarrollo, de la tarea a la que están haciendo. Y nada más. Sí. O sea, requiere un trabajo de desarrollo, de estudio, de investigación, de preparación constante. Y aquí es un tema bien importante, alineado a esta especialización, porque también hay gente que estudia e investiga de 400,000 temas. Él es todólogo. Él no lo puede catalogar como experto porque no ha llegado al meollo y sobre todo creo que el punto del experto es que llegan al meollo de la duda, pero de una duda tan abstracta, un planteamiento tan abstracto sobre el tema, pues sobre el área de conocimiento que están desarrollando, que ya se vuelve ya no tan práctico directamente, sino que ya estamos llevando el conocimiento hacia otros rumbos. Entonces esa es clave de la diferencia. Entonces, recomendación: cuando usted se gradúe o si usted está graduado, vea que le gusta y especialice. Si usted solo quiere hacer mucha lo que apertura mental. Sí, estoy aprendiendo. Si usted solo quiere hacer lo que está haciendo, pues este comentario no es para usted. Pero si usted eventualmente quiere ser experto de algo, esto requiere un trabajo muy, muy a largo plazo y requiere un proceso de formación que es muy probable no se termina en la maestría. Todo voy a decir. O a lo largo de la vida. Y ni siquiera en el doctorado termina, pero, o sea, porque... Vamos a meterle más todavía el conocimiento a este experto. Vamos a ver, pues. Sí. Hay otra parte del experto que vos digas, esta persona... No tengo papelitos, este es el último, así hay que saberlo. Hay que saber sabiamente ocuparlo. Sí, me podemos mandar la vez pasada. Bueno, sí. Déjale, pues. Es que ese tema estaba más... Nunca pensé, fíjate que yo creo que lo vamos a dividir en dos. Toda la parte de redes sociales de expertos la vamos a dar la segunda. La parte. Sí. Vamos, terminemos esta parte. Este experto, el tema asociado a esta persona que vos dirías, es tan arriba como vos dijiste, tiene una educación, un lenguaje, no le entiendo. Es una persona que me puede complicar, vas a decir. Y no está asociado. El experto es esa persona que si vos lo incluís en un grupo, cuando hablas de experto, hablas de esa persona que necesita que venga a resolver un problema específico. Hablan de esta persona, ayudaría que sea, hablando de la palabra que no nos gusta mucho, habla que el equipo debería ser más eficiente, porque es capaz de motivar, entiende al equipo desde la parte contexto. No creo. Yo creería que sí,
porque él sí sabe ver el problema del equipo. Es que sí, no todo experto tiene esa habilidad de lectura. Como te decía, los expertos son bien raros. O sea, porque esa es una lectura muy específica del equipo. Y la otra es que también hay que entender, te lo voy a poner así. Ajá. Te voy a preguntar, vaya. Fútbol. Vaya. O fútbol americano que es domingo, vaya. Tom Brady, vamos a hablar de Tom Brady. Ustedes no saben, a mí no me agrada, pero Tom Brady, 7 veces campeón del Super Bowl, vaya. Tom Brady, fuera de los Patriots, incluso en los Patriots, pensemos que Tom Brady es el experto quarterback. Tomémoslo como ejemplo. ¿Vos crees que Tom Brady, él solo, en otro equipo, funciona? Y lo que me hablas de que con el contexto entiende, va a resolver y va a ser mejor el equipo. Yo te dije que va a contribuir. Pero como vos lo planteas, no es él solo. Porque él mismo armó el equipo cuando se fue. A eso me refiero. Me refiero a que el equipo también tiene que estar preparado. Tiene que estar a la altura de la apertura, de la actitud. Y tener gente con niveles arriba y niveles de profesional, competente, profesional. Tienes que tenerlo a varios niveles. Para que funcione. Para que funcione. Justo, porque si no Messi fuera campeón allá en el Inter de Miami, solo porque él está. Solo porque, buen ejemplo. Ajá, esto es justamente eso. O sea, es decir, nosotros, un experto puede ver, pero no son único y el único que va a resolver todas las situaciones. Y que resuelve. No. Si no tenés un equipo que tenga profesionales, no titulados, igual va a ser, no es lo mismo. Que tú vengas sus principiantes, que sean esos competentes y sus novatos, y que estos estén abiertos a trabajar, es decir, la guía. Él sabe el experto guía. Que es una actitud que la generación Z y muchos viejos no tienen. Porque también aquí hay un tema generacional interesante. Y es que muchos viejos creen que porque tienen mucha experiencia, creen que son expertos. Pero ya volvemos a los niveles. Usted no es experto por pasar 40 años haciendo lo mismo. Si usted no ha desarrollado las habilidades especializadas. Y no las ha tenido actualizadas. Y no se ha actualizado. No aplica su conocimiento de manera precisa. No le dedica a esta relación estudio práctica. O sea, a veces ni siquiera es práctica como tal. Porque también hay que entender que una práctica según sentido, o sea, es como hacer ejercicio solo porque sí. Como hacer planos de caligrafía. No tiene sentido. La teoría le da el sentido a la práctica. Entonces, ese es un tema. Y a veces también, y eso lo vamos a ver para el siguiente capítulo, como spoiler, vamos a hablar del tema de las redes sociales, porque mucha gente cree que porque ya vio toda la información en redes sociales, se leyó un libro o hizo algo a través de videos de YouTube, se creen expertos y ya vimos que, pues no, está muy difícil ser experto. Sí, ya, y le vamos a meter otro grado de dificultad al experto. Yo de verdad que fueron años, son de años. A eso iba, a las personas que nos gusta saber de números para entenderlo. Vaya. Sí hay números que hablan de este experto y lo vamos a ir comparando con los números de las carreras para entender qué pasa. Aquí vamos a ocupar el último papelito, vamos a ver. Se asocia que el experto debe haber pasado 10.000 horas practicando y en conocimiento y todo lo que hemos dicho sobre esa específica materia. Específico. Sí, 10.000 horas o 10 años. Hablan de eso. 10 horas o 10 años. 10.000 horas o 10 años. Pues todavía no soy experto. Ahí está la palabra clave para mandar a todos a decir no son porque expertos. Porque 10 años, espérate, vamos a ver. Voy a ser el primer asocio. Carreras universitarias. Están entre 2.600, hablan algunos, habría que hacer nosotros la conversión, 2.600 a 4.100 horas. ¿Cómo? Pero eso lo hacemos por horas. Por horas. Pues ya tendremos que ver los programas. Tendremos que ver los programas y hacer las horas que has sacado vos. Sí. Maestrías. De 2.600 dijiste. 2.600 a 4.100. Voy a poner el menor porque... Sí. Maestrías. Hablan de 540 horas. 600 horas. Nada, man. Sí. Es decir que si vos has estudiado universidad de maestría son 3.000 horas. Sí. Te faltan 7.000 horas para hacerte y todavía hablar del tema específico. Vaya, pero si es que vos en el doctorado que yo estoy involucrado ahí
Me decías que no tiene Ahí tiempo. no encontré tiempo ahorita. Porque Pero como es es que- una materia bien específica y vos dependés de cuánto te vas a tardar. Pero digamos que son 4 años. Son 4 años. Asociamos lo que puede ser No, igual debe que ser, la... no, debe ser por lo menos unas 5.000 horas. Eso pensaba yo. Sí, porque ¿Sí? No, o sea, no puede ser No, menos que la U. No. Imposible. Porque trabajas muchísimo más Sí. que la U. Y la maestría, no, la maestría es un chiste, man. Y esas maestrías asociadas que son de 2 años, la de 500 horas, 540 horas. Le voy a dar 7.500 para ponerme cacheva. Solo para subirlo. Vamos a averiguar. Más o menos. Vamos a hacer el cálculo de cuántas horas. No, te pero dan lo de que pasa es que es bien incuantificable porque pensar que vaya, al menos el programa que yo saqué son 2 años, que podrían ser estas 500 esas 500 horas. pero ¿sí? más todos los 2 años de investigación Sí. que no lo puedes cuantificar. O sea, según el programa, son 10 unidades valorativas. Ujú. 10 unidades valorativas, es un pico en tiempo. Sí. Son 40 unidades valorativas. Habría que toda la hacer el tesis. ejercicio, traerla para el siguiente episodio, ese cálculo para entender. Pero lo interesante es ese nivel experto. Ajá. Y está asociado Lo va a a pegar, lo va a pegar. esa cantidad de horas, lo hablamos, largo plazo, dedicación, Pero es que campo fíjate- específico. Vaya, pero es que fíjate, porque uno podría decir, bueno, entonces si yo he pasado 10 años en un trabajo, soy experto. Es lo que volvemos a lo regresamos mismo. a este modelo. Mm. No puedes ser experto, te faltan todas las otras habilidades que te hacen ser el experto, Ok. pero sos un profesional o puedes ser una persona competente. Sí. Ya no sos el principiante Lo que ni el pasa- novato. Y aquí hay un punto bien importante para mí, es el tema del conocimiento y habilidades especializadas. Sí. Y esos conocimientos y esas habilidades especializadas solo se dan a nivel del desarrollo teórico académico. Porque en la práctica tenés un conocimiento limitado. Y las Sí. habilidades, ese tipo de habilidades, solo las das en tan poco tiempo académico. ¿Puede haber expertos no académicos sin titulación? Probable. Probablemente sí. Pero Pero ellos probable- están involucrados en áreas bien específicas. Y en áreas probablemente sociales, Sí. en áreas que no son de las ciencias como tal, sino que probablemente el pragmatismo sea más importante que la parte teórica. Aquí estamos hablando de un experto quizás más orientado al conocimiento formal Sí. y no tanto a la experiencia de vida, porque ahí sí entramos a un campo de relativismo que pues cualquiera somos expertos de vida por vivir 10 años, pues. Ajá, y no es cierto. Otra manera de decir no sos experto, Ajá. cuando estamos en la línea fina línea, Ajá. de cuando dicen, a mí me llegan a preguntar, yo soy el experto para un círculo, pero es porque el círculo me conoce a mí. Claro. No soy el experto que habíamos hablado en algún momento de autoridad, aquel que ya es reconocido un poquito. Pero es que yo esa autoridad me Sí, parece, es el que tiene todavía el margen. me parece complicado porque vaya, en nuestro contexto, ¿qué te hace autoridad del tema? ¿Salir en televisión? Sí, yo te iba a decir, o la posición. O la posición, pero Ahora normalmente sí. la posición no suele ser alguien que vos lo conozcas. Ujú. Es decir, bueno, por ejemplo... O hablando posición, pero tiene que ser posición universitaria. Pues sí, pero volvemos, es decir, experto en un tema... No estarías en esa liga todavía, a menos que ya hablamos de todos No, los porque puntos. también, por ejemplo, ya en estos modelos no tan formales, el experto puede ser alguien de repente que sí tenga un canal de YouTube, Ujú. que sí genere ciertos elementos de divulgación y no necesariamente implica que tenga muchos seguidores. Sí. Es decir, yo creo que el matiz está que yo creo que la autoridad en conocimiento no debería estar ligado a ninguna no. posición ni a ningún número, Sí. porque no necesariamente el experto va a estar en una universidad Si o no, en todos una los- empresa. es que, si no todos los expertos fueran más famosos que todas las otras personas. Ajá, es decir, Sí, o sea, tienes razón. dirías que en todas las universidades hay expertos y Posiblemente estemos en áreas no sé. competentes, principiantes y profesionales. yo eso del profesional todavía tengo. Todavía pues, lo dejamos en margen Y optimista. incompetente todavía Sí. lo tengo duda, yo perdémoslo así en optimismo, vaya.
Entonces, sí, porque recordemos que estamos hablando de que tiene que ser en área específica, En campo un área. específico. Entonces puedes decir, mi profesor me da la materia tal, pero es el área específica que él se ha desarrollado, conocimientos y habilidades. Que haya desarrollado una experiencia profesional en esa área no lo hace experto en esa área. Exactamente. Es decir, tiene que haber un desarrollo. Bueno, por ejemplo, yo después de mi tesis ya puedo pensar en que puedo llegar a ser experto. Ya sabe cuántas horas le va a hacer falta. Porque hay un conocimiento tan específico que se está desarrollando en esta tesis, que es un punto de partida que en este caso en particular solo yo lo he visto, yo lo he unido. Entonces ahí sí empezamos a decir, va por el camino de la expertise, pero no necesariamente me implica que también va a llegar a ser experto en el tema. Aunque según lo que hemos hablado, quizás algún día puedo llegar a ser experto, ¿va? Pero en general, no cualquiera es experto, entonces. No, por eso decía, los expertos son raros, por lo que no podemos decir, esta persona es experta. O cuando alguien dice, esta empresa es experta. No, la palabra ya le queda muy grande. Porque estamos hablando de una persona que puede ser la profesional, no vamos a hablar de expertos, y que tiene un grupo de personas, como hablamos del ejemplo de Brady y del supermercado, tiene un equipo que es competente para desarrollar lo que vos querés. Exacto. Sí. Porque si fueran expertos en el área, no solo resolvieran situacionalmente, sino que resolvieran a nivel de contexto, de intuición. Y esto es un punto fuerte que podemos regresar y lo podemos profundizar, el de la intuición. Y es que, por ejemplo, se habla mucho, uno cree que la intuición es la corazonada. Es una corazonada de, yo siempre le digo, pues es que la tripa me dice esto, pero no sé ni cómo explicárselo, voy a tratar de explicárselos. Hay un momento que uno tiene ciertos entendimientos del problema que visualiza algo, decís, esto puede ser, y esa intuición vos te vas hacia esa orientación y puede salir bien o puede salir mal, o te lleva justo a otras estructuras de pensamiento, a otros puntos que no habías observado. Una de las cosas que yo siempre digo, por ejemplo, en clase, que la intuición es bien complicada de enseñar porque requiere de mucho conocimiento y de mucha habilidad de entendimiento de tu contexto. Es decir, y cuando hablamos de contexto, hablamos de la información que está a tu alrededor. Es decir, vos tenés la maroma de información y vos decís, voy a agarrar esto y voy a agarrar esto. Pero no hay una regla de decir, ¿por qué agarro eso? A mí me preguntan y es como, que no sé cómo explicártelo, o sea, simplemente me pareció que era la mejor respuesta. Entonces, esa mejor respuesta... Y esa está abonada a todo. Esta respuesta no solo se dio por la corazonada. Porque hay un proceso de construcción metodológica, de estructura, de pensamiento, de entendimiento, que pasa así justo. Que parece que pasa así, que parece, pero que es una profundidad de entendimiento del contexto y del problema en particular que te genera esa intuición. Por eso a veces nosotros malentendemos la intuición como algo que es la corazón. Que por aquí voy. O sea, esa intuición tiene que haber mucho conocimiento y mucha experiencia previa para que pueda funcionar. Y aquí me meto también con el tema generacional. También tenés que seguir con el flow y muchas veces no todas las generaciones están acostumbradas a seguir el flow. Porque estamos todavía en las reglas. ¿Y el qué? Todavía son muy Todavía estamos muy jóvenes. Ahí está la parte de jóvenes. Somos novatos, principiantes. Por eso yo hablo de generación, porque no necesariamente por ser viejo usted no es un novato. Exactamente. Sigue siendo un novato porque solo resuelve el qué, reglas. Y ahí se queda. No ha profundizado en el entendimiento de muchas situaciones que el experto va profundizando en su desarrollo. Sí. Aquí tengo una frase que no encontré quién era, pero ustedes la pueden buscar, por eso digo, no es nuestra, pero dicen que los expertos esperan lo inesperado. Siempre asocian que los expertos esperan lo inesperado. No en el sentido de que venga lo que venga, yo siempre pensás los diferentes escenarios y siempre pensás en el peor de los escenarios. Y eso implica que si te preparas para el peor, el mejor va a ser un chiste. Ya hay ganancia.
Sí, porque ya estás preparado para lo peor, cualquier cosa abajo de lo peor. Sí, sabe que ahí está controlado, veamos, aquí viene esto, pasó esto, aquí tengo lo otro pensado, ¿sí? Pero es que justo, es la clave, es mucha preparación, mucho desarrollo de habilidades, un conocimiento muy específico, muy particular, y que la verdad que en el mundo necesitamos expertos. Te voy a dar 3 puntos. Necesitamos. Ahorita como cierre, sí, necesitamos expertos. Es que hemos caído en un mundo de generalidades y de generalistas y de saberlo todos. Y que todo es rápido, la solución es rápida, yo ya lo he visto. Y ves que a largo plazo los problemas van apareciendo tarde o temprano. Es que algo pasó. No, a mí es que tarde o temprano, cuando salen así, las primeras lluvias salen súper antes. ¿Por qué? Porque justamente no tenés expertos. Y regresamos, ¿qué pasó? Hubo una resolución de situación. No tenés ni profesionales. Hubo una regla que se siguió. No tenés profesionales. Sí. Porque si tuvieras profesionales, al menos el profesional ya se hubiera acercado más, bueno, tengo un contexto, una intuición y el cómo. Entiende, ¿sí? No solo entiende las reglas, sino que aplica los contextos. Es decir, está ese paso, pues, pero... Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Entonces, voy a cerrar con esta idea, porque vamos a decir... Cerremos esta parte, ¿sí? Porque si no, aquí vamos a charlar. A seguir hablando y hablando, porque ese experto está complejo. Está súper bueno este tema, la verdad que... Sí. Está bastante, porque vos decís, ¿cómo me hago un experto entonces? ¿Cómo puedo hacerlo? Ya vimos cuántos años tardan o cuántas horas. 10.000 veces. Se hablan de 10.000 o 10 años. 10 años. Este experto, recordemos, primer punto, es un tema. Soy especializado en un área específica. Sí, no, todo un tema. Segunda parte, vos podés volverte buscando esa oportunidad. ¿Qué hablo de la oportunidad? Ya estamos más cerca de que este experto, como está en el campo específico, está desarrollándose en conocimientos y habilidades. O sea, exactamente, está sobre esa área. Vaya, y fíjate, si querés puedo poner yo el ejemplo. Vaya. Ajá. Porque pues sí, ya avancé un tanto. Todavía no soy experto, pero ahí vamos. Vaya, por ejemplo, yo empecé con el tema de creatividad porque justamente es lo que miraba en la universidad. A partir de la creatividad, mi maestría, por ejemplo, en educación, la tesis, el trabajo de graduación fue orientado hacia las competencias creativas y el espacio. Es decir, ¿qué sucedía? ¿Cómo podríamos hacer el espacio más creativo? Entonces ahí me hizo clic y yo dije, bueno, es que quizás la creatividad realmente no está pensado a nivel teórico, a nivel educativo o a nivel pedagógico. Lo unía un poquito con la gamificación porque tuve un tiempo que quise ser gamificador y bla, bla, bla. Vi que no tenía mucho vuelo, porque lo investigué, lo analicé, hice varios cursos y era como, no me termina de cuadrar. Y todavía en los primeros años del doctorado lo fui afinando. En mi primer ensayo del doctorado es sobre gamificación. Y ahí dije, es que este no es mi tema. Y volví a la parte creativa, pues siempre la tenía latente. Entonces la creatividad me llevó al entendimiento y, por ejemplo, ya no solo hablo de creatividad, sino hablo de creatividad productiva, hablo de creatividad emergente. Estamos hablando, por ejemplo, de la estética del algoritmo, que es más orientado a las competencias digitales, que es por donde yo me estoy orientando, por el tema de la generación Z y el contexto digital que vivimos. Entonces, ya no solo hablas de la creatividad, que es algo que te sale el corazoncito y lo pintas y se ve bonito, sino que ya hablas sobre un proceso metodológico que reacciona con su contexto y su entorno y se profundiza en una expresión. Y ahí entonces justamente, es decir, y me decís, y mire, ¿y eso para qué sirve? Sirve para entender los diferentes tipos de creatividad y a dónde lo podemos aplicar. Es decir, por ejemplo, en redes sociales, el creador de contenido que me venga a decir que es creativo, rebelde y emergente, no sabe de creatividad. Ahí es como decimos, la palabra está amplificada. Está mal interpretada, mal usada. Pero volvemos a lo mismo. Conocimientos y habilidades especializadas te permiten establecer estas posturas que en el mundo actual... Escuchar la palabra suena bien si estamos dentro de esta área. Creatividad. Suena bien que estoy de este lado. Pero realmente no. Es decir, ¿qué hacen? Siguen una tendencia. A mí que no me vengan con Mr. Big. Mr. Big es televisión de los 80. Van a ver todos los programas de televisión de los 80 gringos y van a ver Mr. Big. ¿Qué hacen los creadores de contenido más famosos?
utilizan un formato que ya existe. ¿Cuál es la diferencia? Es que tienen un nombre y que ocupan un personaje o por ejemplo, Ibai hizo hace poco unas pláticas que me parecieron bien interesantes, pero en un formato nuevo. Sino que, es decir, son formatos que ya existen. Eso es una creatividad productiva. Yo eso no digo que sea bueno y malo, simplemente es un tipo de creatividad. Que en este caso produce números y likes y dinero comercial, ¿va? Ahí vamos empezando a entender el escenario. Para eso sirve. Y en la universidad, por ejemplo, nosotros deberíamos de tener una creatividad más rebelde. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo un proceso de aprendizaje más orientado hacia el profesionalismo, hacia entender el contexto, no solo quedarnos con la situación. Creatividad productiva es expresión, es regla situacional. Me piden un cuadrito, pinto el paisaje. En cambio, una creatividad orientada al contexto, hay una estructura metodológica que vas a ir construyendo una intuición. Y esa intuición te lleva a una respuesta que probablemente no es lo que le espera. Sí. Para eso hay que ser experto. Sí. Vamos a la siguiente etapa. ¿Cómo seguirse siendo experto? Para que vean la diferencia es que justamente así. Otro punto que hablan, que el experto debería tener habilidad de liderazgo. Pero liderazgo ya matizándolo porque se habla de hay diferentes tipos de liderazgo. ¿Sí? Pero ¿por qué el liderazgo? Porque dice que habla sus ideas con claridad. No hablando, ya platicamos esta parte, que la claridad es la manera de traducirlas, es diferente, de expresar y comunicarlas. Vamos. Y que tiene un nivel de comunicación. Sí. O sea que ahí sí, ahí vos decís, bueno, este experto entonces sabe llegar y como vos, docente en este caso, pero, llevo de este tema y te lo llevo a vos, que no conoces del tema. Pero aún todavía esta traducción es bien compleja porque, y aquí recae en el problema del novato. Sí. Si el novato no está abierto y no está en la apertura de escuchar al experto, vamos a tener problemas. Porque por más que vos le digas, no va a entrar ahí. Sí, no va a salir de ahí. Sí. Esa es la línea de, bueno, ¿me puedo volver experto? Sí. Complicado. Hay un camino largo. Pero pero más que largo, ¿sabes? Es de mucha profundización, es de mucha lectura, mucho análisis, dedicación. Y no solo, es que lo que pasa es que pensar que en todo esto vos tenés que también ir desarrollando tu vida profesional, o sea, tenés que llegar no es esta la vida profesional que estamos platicando, que tenés que llegar a ser un principiante en esta área, luego tenés que ser un profesionista, o un profesional. Competente. Competente, perdón, ser competente en tu área, después pasar a ser profesional en tu área. Y después puedes optar a ser aspirar. O sea, es decir, si bien es cierto, aquí podemos, según Dreyfus, podemos separar esta pirámide. Yo creería que la podemos separar en dos. Una, a nivel académico, que te va dando ciertos niveles de teorización, ya sea pregrado, ya sea grado, ya sea máster, ya sea doctorado, postdoctorado, lo que sea, y otro más orientado a la aplicabilidad de tu vida laboral. Es decir, porque al final esta mezcla de estudio práctico, entendemos que lo práctico está muy orientado, más orientado al ejercicio profesional laboral, ¿sí? Y que la parte técnica está más asociada a la parte más de estudio académica complementario a este ejercicio, que no necesariamente sea ir a la universidad o hacer un posgrado o lo que sea. Entonces, allí ya se vuelve complicado, porque tenés que llevar dos pirámides paralelas al mismo tiempo, entonces ser experto no es tan fácil. Por eso yo decía, es raro tener expertos. Claro, y es más, la gente es demasiado atrevida para decirse experto. Como decía, no son años, es lo que digo, no son años, expertos son rarísimos. Hablan de porcentajes, dice que la población, expertos solo hay del 1 al 5% de la población. Pues sí, tan específico el tema. Sí, entonces no pueden decir que de repente hay una explosión de expertos en todos lados, solo por haber estudiado. Que eso es la red social, que usted lee un post y ya cree que es experto en tema. O que es tu pasión descubierta y decís, yo estoy en esta línea. Sí, pues sí, yo ahora estoy en el área. Te puede gustar, te puedes conocer sobre el tema. O haber trabajado o tener un cierto conocimiento en esa área. ¿Y sabes cuál es el problema? Yo creo que el problema es que creemos que las 540 horas de su maestría, no hacen expertos, y no es cierto.
te orienta hacia la especialización y a la expertise de ser que experto. Muchas universidades sí te dicen que te estás especializando. Te estás especializando. O sea, te está volviendo alguien cercano acercando al profesional. Profesional. Quizás una maestría puede acercarte porque te falta entonces esta área de aplicación de conocimientos y un poquito de conocimientos más especializados. Sí. Es decir, que yo creo que también en este mundo de la titulación, que me da un poco de risa porque la gente dice no hay que titularse y demás y le da cierto valor a la titulación. Yo sí le doy valor a la titulación. El problema es que la titulación no necesariamente te lleva al profesionalismo. Y eso requiere un trabajo personal, de desarrollo teórico, práctico, de mucho trabajo. Y yo creo que aquí donde nosotros prostituimos la palabra experto. A cualquiera le llamamos experto y a cualquiera le llamamos que sabe. Y no es cierto. Volvemos a lo mismo y eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Es que solo porque tiene seguidores no es experto en el tema. Solo porque tiene premios de YouTube y demás, no lo hace experto en el tema. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y muchas veces nosotros como novatos caemos en la charlatanería de muchos. Sí. Y no deberíamos. Tenemos que saber a quién hacerle caso y a quién no. Y a veces eso de la novatada, creemos que porque un profesional, porque nos dice el qué, mucho más práctico y aquí y allá, creemos que ese es el experto y no. El experto nunca te va a dar una respuesta clara, te va a dar situaciones, escenarios y panoramas para que vos también de alguna manera vayas aprendiendo y puedes darle su respuesta. Porque si te lo dice directamente, pues mejor no hace él y ya, pues. Y no, para eso no tenés expertos. Yo con eso cerrar. Yo también. Súper bien. ya cerramos, sí, es que ha sido algo para seguir dándole vueltas. Bueno, ¿quién es experto entonces? Esa es una buena pregunta. Sí. Escríbanos aquí abajo. ¿Quién creen? ¿Para quién ustedes creen que es un experto? Sí. Porque los hay. Y hay muchos por ahí que no suelen ser los más populares. Sí. Y eso suele ser un buen indicador de quién sabe y quién no sabe. ¿Sí? No andan buscando likes, no andan buscando exhibirse. No son los que... Sí. Es un perfil distinto. Así que nos vemos en el otro episodio que vamos a seguir con el tema. Vamos a hablar expertos. Pero ahora asocia a la red social. Más bien, la relación a la red social y es como más bien trabajar en cómo saber qué es un charlatán. Porque el problema de las redes sociales es que nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar a charlatanes que no saben sobre el tema, que solo te suben una gráfica ahí que él pagó para hacerlo y creen que con eso ya establecen una postura técnica y eso es charlatanería. Así que eso vamos a hablar la próxima semana. Súper bueno. No se le olvide darle like, suscribir, vernos. Acuérdense que estamos en 2 canales. Desescuela, nuestro canal principal, y Los Rebeldes, que es el canal de solo el podcast, y que vamos a ver ahí si nos funciona el experimento de youtuber, que cada lunes estoy tratando de subir y de resubir un episodio. Así que nos vemos, se me cuidan, hemos ido. Nos vemos, Cristi y Oscar y Cristi. En Los Rebeldes. Nos Chao, vemos. gente. Vamos a parar para ti.